¿Cómo te va? Bien, Gustavo, muy bien. Acá Bueno, estamos. dame una semblanza inicial primero para que hagamos, digamos así, un pincelazo grueso, una pincelada gruesa y después entramos a algunos detalles. Bueno, fundamentalmente marcar primero que es un proceso electoral que toma a la población, a la opinión pública en una situación Única. especial, única, inédita en la historia de la democracia argentina, hasta no hace mucho atravesada por varios tipos de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre económica, la falta de perspectiva de una salida de la pandemia, el temor por el aumento de casos y lo que significa esta enfermedad que uno nunca sabe para dónde va. Sí, y que no sabemos cuándo termina. Claro, cuándo termina. Y bueno, claramente todo esto es un escenario en donde además la pandemia corrió el velo de la cara que tiene la economía, en el mundo, ¿no? Que tiene la política en el mundo, que tiene el sistema en el mundo. Y no ha sido, por cierto, la mejor cara que hemos descubierto. Incluso la cara de las propias sociedades, como se han comportado en muchos casos frente a responsabilidades públicas y sociales que todos teníamos. Y esto ha hecho que todos vayamos a una situación de hartazgo, de niveles muy bajos de tolerancia para todo, ¿no? Con lo cual la política se enfrenta a eso, que claramente, por un lado tenemos el compromiso cívico, la obligatoriedad, como le quieras decir, con el hecho de elegir representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero por el otro lado enfrentar también a una propuesta política en general en donde no termina de salir de este pantano de la discusión de un lado y del otro de la grieta, donde nosotros advertimos en los estudios que hemos hecho ya una conciencia parlamentaria muy interesante. ¿Por qué? Porque los últimos gobiernos no tuvieron mayorías en el Congreso, entonces el Congreso irrumpió como una instancia de equilibrio de poder, como una instancia en donde se resolvían cosas. Tanto Macri como Fernández, ambos no han gobernado este tiempo con mayorías absolutas, como ocurrió en otros momentos. Entonces, eran escribanías directamente. El rol del Congreso, ambas cámaras, tuvieron, digamos, una participación diferente y la responsabilidad de la oposición se vio mucho más claramente de lo que tiene, digamos, del juego que tiene en la política también. Entonces, todo esto puso en el escenario a una actividad legislativa en función de un ejecutivo y ha generado una nueva conciencia legislativa. Entonces, en esta elección, la sociedad empieza a ver también que puede cambiar o condicionar cosas desde el Congreso. Y me parece que va a ser importante porque la utilidad de esta elección, más allá de la que le asigne cada uno de los dirigentes políticos, la sociedad le está asignando una utilidad. Sí, efectivamente es así. Y se da la característica que en algunos lugares hay, digamos así, un consenso previo entre las diferentes fuerzas políticas. Se trata del partido que se tratare. Pero hay otros donde está la mirada puesta, por ejemplo, está la mirada puesta de lo que puede suceder en la provincia de Buenos Aires, de lo que puede pasar en la provincia de Santa Fe, y particularmente lo que puede pasar aquí en Córdoba, donde tenemos en la oposición nada más y nada menos que 4 listas diferentes. Y hay quienes le quieren quitar dramatismo a todo esto porque dicen, bueno, por primera vez van a ser paso a paso. Es decir, van a ser primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y efectivamente yo creo que tendría que verse así, si no fuera porque hay un nivel de rispidez en esas internas que realmente asombra, ¿no? Y son mensajes también que se envían a la sociedad, Gustavo, porque está bueno que por un lado la interna resuelva lo que no puede resolver la discusión y el diálogo político. Vamos a ver quién tiene razón. Claro. El tema es poder transitar un canal constructivo, no destructivo, ¿no? Claro, Digamos, no que reste, sino que sume. Algunas de las declaraciones parecen directamente enemigos, y no me refiero solamente a lo que pasa en general. En lo que pasa en Capital Federal, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en definitiva con los diferentes referentes, que algunos que surgen, por ejemplo, como es el caso de Manes, que es una novedad,
pero que salió con los tapones de punta este hombre. Y que venía con una imagen antes de ser candidato y que modificó. Totalmente diferente. Y otra, exactamente. Entonces, me parece que eso entra, digamos, en colisión con esto que te decía recién al comienzo. Hay una sociedad que tiene tolerancia cero para muchas cosas porque ha perdido muchas cosas, desde vidas, trabajo, perspectiva de futuro, y ver que un conjunto de dirigentes políticos estén en una discusión tan básica como es, que tampoco es clara en muchos casos, ¿no? Porque no termina de blanquearse que por ahí tienen ideas absolutamente distintas, ¿no? Sí. José Luis Brandoni con López Murphy. Digo, Sí, están claro. en un espacio, pero yo sé que son cosas diferentes. No, sí, efectivamente. Entonces, es así. me parece que eso es lo que de alguna manera van a tener que trabajar para ver si logran un continente, algo que los contenga a todos para darle encauzar algo, pues si no son versiones distintas, muy distintas, de una misma fuerza. Dos preguntas con respuestas breves porque se nos acaba el tiempo. Esto es un reflejo de la desaparición de las ideologías también, ¿no? Sí, digamos, por lo menos, sabes que nosotros venimos planteando algo, Gustavo. Nunca no hay una ideología, siempre hay un sistema de ideas, que es la definición de ideología, ¿no? Hay una que está siempre rígida. Pero hay una dominante. Hay una dominante. Lo que pasa es que esa idea dominante todavía no ha terminado de expresarse, se expresa solamente en temas, ¿no? Es hoy más una política que discute temas a que discute ideas o sistema de ideas. No termina de constituirse, digamos, como sistema ideológico. Entonces vos tenés, por ejemplo, discusiones como el aborto, donde por izquierda y por derecha tenés adhesiones o rechazos. Claro. Entonces son temas que dividen a la sociedad, pero están dividiendo a partir de paradigmas distintos que no tienen que ver con los parámetros ideológicos de izquierdas o derechas, de peronistas y radicales, que es lo que ha complejizado a la sociedad, ha complejizado el trabajo nuestro, el de poder diagnosticar. Las herramientas, los instrumentos tienen que ser no solamente los adecuados, sino que además necesitas modelos de interpretación nuevos, porque ya no responden al criterio izquierda-derecha o peronista o radical. Es otro el parámetro con el cual y la matriz con la cual se está construyendo opinión pública primero, después posiciones políticas y finalmente conductas electorales. Y eso es lo apasionante del trabajo nuestro, poder entender esto y ver hacia dónde va y poder de alguna manera pronosticar en la medida que se pueda, porque esto no son ciencias exactas las encuestas, acercarnos un poco más a la idea de lo que está pasando hoy en la lógica política de la sociedad argentina. Bueno, tenía otra pregunta para realizarte, no era para absolutamente trascendente, pero lo que pasa es que me hace señas de se termina ya el tiempo. está. Ya está. Bueno. Gracias, Luis. Dale, Gustavo.